Si tú viajaras en el tiempo, y te encontrarías con de pronto la primera iglesia o donde empezó todo, posiblemente no la reconocerías. Si viajaras un par de miles de años atrás y tuvieras la oportunidad de reunirte o de participar de un servicio de la iglesia de hace alrededor de 2000 años atrás, probablemente ni siquiera te vas a dar cuenta que estás participando de una reunión de la iglesia, porque era muy diferente, completamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Primero, no encontrarías ningún edificio encontrarías, porque los edificios vinieron 300 años después que la iglesia comenzó. Así que no encontrarías ningún edificio, no habría ningún letrero. Primero que no habría Google para poder encontrar el lugar, ¿verdad? Pero no habría ningún letrero, ni pantalla, ni nada de eso afuera. No habría banderas, ni ninguna de esas cosas. No habría un escenario como este, o altar como le llamamos, lo cual es una palabra que yo creo que utilizamos muy mal. No habría un escenario, un altar. No habría sonido, ni siquiera electricidad. No habría sonido, no habría pantallas, videos introductorios buenísimos como ese. Come on, tuve horas editándolo y filmándolo. Ni siquiera habría sillas como tú las ves. No habría sillas, o por lo menos si los hubiese, no estaban acomodadas como ahora. No habría sillas así, en fila, en donde lo único que tú conoces del que está al frente tuyo es la nuca. O en el caso de algunos, la pelada, pero no en el mío, obviamente. Pero sería muy diferente. ¿Sabes qué verías si volvieras atrás en el tiempo a una reunión de la primera iglesia? Tú verías casas abiertas. Tú verías mesas largas, si es que las había, ¿verdad? Pero mesas largas. Tú verías pan partiéndose, comida muchísima. Por eso nos encanta comer. Pan partiéndose. Tú verías oraciones sencillas. Nada de elocuencia homilética ni nada de eso. Tú verías momentos sencillos en familia. La iglesia no se reunía para asistir a un servicio. Nunca. La iglesia no se reunía para asistir a un servicio, sino que se reunía para compartir la vida, para compartir lo que ellos verdaderamente eran, para compartir la vida diaria. Puedes ir rápidamente, no te estoy diciendo que vayas, pero puedes leer rápidamente en el libro de los Hechos cómo empezó la iglesia. Y dice de que partían el pan, de que hacían vida juntos, de que compartían constantemente. Y no era que tenían servicio todos los días, sino de que hacían vida juntos. Si tú pudieras viajar a los comienzos de la iglesia, te darías cuenta de que en ningún momento ellos iban a la iglesia. No iban a la iglesia. No asistían a la iglesia ellos, sino que la iglesia iba con ellos a todas partes. ¿Por qué iba con ellos a todas partes? Porque ellos entendían de que la iglesia no era un edificio, sino de que la iglesia somos nosotros. La iglesia son seres humanos, somos nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesús, que queremos agradar a Dios constantemente. Así que ellos no iban a la iglesia, ellos entendieron que donde ellos iban, la iglesia iba. Y no quiere decir que el pastor con todos los músicos ahí haciendo bulla, no. De que ellos al estar en un lugar simplemente con su presencia, ya la iglesia estaba ahí. Y si lo analizamos a través de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que la Biblia nunca la Biblia nos presenta a la iglesia como un edificio. La Biblia nunca nos presenta a la iglesia como una organización sin fines de lucro. Nunca como un negocio o una empresa. La Biblia nunca nos muestra a Dios o a la iglesia, como un edificio, sino que la presenta siempre Dios a través de la palabra a la iglesia como un pueblo vivo.
un pueblo vivo, un cuerpo, que lo vamos a ver hoy también, pero un pueblo vivo. No es un lugar a donde vamos la iglesia. Y esto es algo que se van a cansar de escuchármelo decir durante todo este año y más todavía, ¿ok? Pero la iglesia no es un lugar donde vamos. La iglesia es lo que somos, cada uno de nosotros. Eso es la iglesia. Así que por eso estamos comenzando con esta serie, digamos, pero no serie, sino es un énfasis que estamos haciendo, no solamente una serie de mensajes, porque vamos a recurrir mucho a este tema, porque es algo que queremos o sentimos de que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, de que yo soy la iglesia, yo soy la iglesia. Es decir, que en La Roca no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia, somos la iglesia. Mira lo que la palabra, si trajiste tu Biblia, buenísimo. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, mira. Primera de Pedro, está casi al final de tu Biblia, no te vayas hasta Apocalipsis. Si llegaste a Judas y es mucho, los que se ríen es porque no saben que si hay un libro que se llama Judas. Primera de Pedro, pero no era Judas el Iscariote, era el otro, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4 y 5, va a estar en la pantalla, ¿ok? Pues si tienes Biblia, búscalo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Empieza a hablar utiliza ese ejemplo, ¿verdad? Dios utiliza ese ejemplo del templo, del edificio, pero lo lleva a un ir más profundo. Por eso dice, se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Versículo 5 dice, y ustedes, es decir, cada uno de nosotros, cada uno de la iglesia, cada uno de nosotros, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Está hablando no de un templo, de un edificio, está hablando de la vida espiritual. Por eso habla de un edificio espiritual, un templo espiritual. Y dice de que para edificar ese templo espiritual nosotros somos una piedra viva, ¿verdad? Un bloque, o podemos ponerlo más aquí a los Estados Unidos, un 2x4. Un 2x4, una tabla de Sheetrock, no sé, lo que tú quieras decirle, cómo se construyen las casas aquí, ¿ok? Nosotros somos parte de eso. Dice, además, no termina ahí, sigo leyendo, además son sacerdotes santos. Tú que decías que tu esposo no tenía nada de santo. Sí, sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Amén, amén. Qué maravilloso cuando entendemos un poquito del trasfondo de lo que sucede cuando leemos la Biblia. Porque la Biblia no es simplemente leerla y ya, sino poder comprender un poco de qué estaba pasando en ese momento. Tenemos que interpretar lo que estaba pasando el autor o el escritor, mejor dicho. Sabemos que el autor es Dios, pero el escritor en este caso era Pedro, ¿ok? También qué estaban pasando los que recibieron ese mensaje o esa carta, ¿ok? Nos cuenta la Biblia de que esa carta, lo cuenta al principio, estaba dirigida a los cristianos que estaban perseguidos, que estaban siendo perseguidos, que los buscaban y los mataban por su fe, por confesar a Jesús, así como le pasó a Jesús y a todos sus discípulos después también. Había una gran pueblo, una gran iglesia que era perseguida y que no podían reunirse libremente, ni siquiera en las casas. Ni siquiera podían públicamente compartir acerca de Jesús, no podían reunirse libremente. Y Dios les recuerda de que la verdadera iglesia no consiste en un edificio, en una casa, en una construcción, que la iglesia verdadera no es un lugar, sino que ellos mismos son la iglesia. Y que donde sea que ellos estén, ahí estaba la iglesia, de que Dios estaba edificando una verdadera iglesia con ellos, no con métodos tradicionales de construcción, sino con personas.
Por eso de que Dios nos va guiando y nos está guiando en esta temporada a comprender de que yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia. Hemos adoptado un lenguaje que no es necesariamente el más bíblico y no quiere decir de que lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, no pretendo eso, no soy tan iluso. Pero hemos adoptado un lenguaje en el cual hemos hecho de la iglesia un lugar a donde vamos, un momento de la semana, un edificio, ¿ok? Y no necesariamente entender de que nosotros somos la iglesia. No vamos a la iglesia, no asistimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y esto tiene muchísimas implicancias, pero yo creo que hay una implicancia muy, muy fuerte y muy grave cuando nosotros no entendemos o cuando ignoramos esa verdad. Cuando ignoramos la verdad de que cada uno de nosotros somos la iglesia, entonces comenzamos a perder el enfoque. Comenzamos a perder la visión, comenzamos a perder el enfoque y empezamos a distraernos y enfocar nuestra atención en tantas cosas. ¿Que son buenas? Sí. ¿Que son importantes? Claro que sí, pero nos distraemos en tantas cosas que perdemos el enfoque verdadero porque ignoramos de que la iglesia soy yo, somos nosotros. Y cuando perdemos el enfoque empezamos a distanciarnos de Dios, distanciarnos de la misión de Dios, de la gran comisión que Jesús nos dejó, de ir a ser discípulos, de forjar su iglesia, no simplemente limpiándola o construyéndola o pagando el mortgage, sino construir su iglesia haciendo discípulos, alcanzando a las personas, llevando el mensaje del Evangelio. Es por eso de que Dios desea a partir de esta temporada cambiar muchas costumbres que, para ser sincero, muchas de ellas el culpable soy yo, porque como pastor obviamente tengo que asumir la responsabilidad, aunque algunos de ustedes ya venían malos desde antes, pero bueno, ese es otro tema. Pero cambiar de pronto esa costumbre que tenemos de decir vamos a la iglesia, a la realidad poderosa de comprender de que yo soy la iglesia, de que somos la iglesia. Y lo que Dios desea hacer no es un cambio sencillo, sino que básicamente vamos a entrar o estamos entrando en un camino, en una jornada en el cual no es cambiar simplemente el lenguaje y ya, por ahí se puede empezar, sino es cambiar una cultura que tenemos como cristianos y una cultura que tenemos también en La Roca. Dios desea un cambio de cultura y para cambiar la cultura se requiere mucho sacrificio, mucha disposición, se requiere mucho esfuerzo, se requiere estar verdaderamente dispuesto a que Dios obre en nosotros. Eso es lo que se requiere. Mire, tengo 20 años pastoreando. 20 años ya. Sí, empecé cuando tenía, ¿qué tenía? 12 años, 11. Que haga cuenta, tranquilo, haga cuenta, no hay problema. Okay. 20 años pastoreando. Así que yo sé de que esta tarea de cambiar cultura limita lo imposible. Está muy cerquita de lo imposible. Está en la raya, en la línea de lo imposible, el cambiar una cultura de una congregación, de una iglesia, de un grupo de personas. Que es extremadamente difícil, pero también es extremadamente necesario. Si queremos aprovechar no solamente el tiempo, sino también vivir en la misión que Dios nos ha dejado como iglesia. Y también dejarle una mejor iglesia aún a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a la generación que está surgiendo en medio de nosotros. Entonces vamos a tener que tomar ese desafío en el cual comprendemos como iglesia de que no podemos tener una cultura de asistencia o una cultura de ir solamente a la iglesia, sino que nuestra cultura, nuestro fundamento tiene que estar en comprender de que Jesús nos ha hecho a nosotros su iglesia.
Y el cambio comienza cuando somos honestos a dónde estamos y también tenemos en claro hacia dónde queremos ir. Así comienza el cambio. Un alcohólico no cambia hasta que no comprende que es alcohólico. ¿Me sigue o no me sigue? Una persona que esté en problemas no va a cambiar si no comprende que esté en problemas. Es por ende que nosotros tenemos que, el cambio comienza cuando somos honestos a dónde estamos y también a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, qué queremos lograr. Por eso hoy quiero compartir con ustedes estos 7 cambios, y lo puse ahí en las notas. Si tú estás tomando notas, ahí está clarísimo, ¿ok? Si no, puedes ver el video después, ¿ok? Pero 7 cambios que necesitamos como iglesia para poder o para dejar de venir a la iglesia y empezar a ser la iglesia. Mire, ¿quién diría usted? ¿Quién diría, verdad, que usted iba a venir hoy y que yo le dijera de que ya no tiene que venir a la iglesia? Están locos, ¿verdad? Pero Dios, estos 7 cambios nos van a llevar a dejar de venir a la iglesia y empezar a ser la iglesia. Ser la iglesia. Y no es algo que lo voy a mencionar hoy y ya, sino de que durante todos estos próximos meses, en especial esta primera parte del año, vamos a volver a algunos de esos cambios. Vamos a volver a tocar y analizar más profundamente algunos de ellos, según el Señor nos vaya guiando, y los vamos a estar mencionando mucho. Así que esperemos que estemos listos para esta temporada. Lo primero que Dios quiere que cambiemos es el cambio de edificio a hogar. El cambio de edificio a hogar. Insisto, la iglesia no es un lugar donde asistimos, sino es una familia a la cual pertenecemos. Eso es la iglesia, es un hogar, es una familia, no es simplemente un edificio donde asistimos. Cuando nos referimos a la iglesia, no estamos hablando del edificio o del servicio dominical o de algún programa en específico, de algún ministerio en específico. Sino que cuando mencionamos la iglesia y nos referimos a la iglesia, nos estamos refiriendo a personas. Seres humanos, personas transformadas por Cristo, o mejor dicho, en proceso de transformación. En el cual a través de las cuales Dios está obrando en ellas y a través de ellas. Estamos refiriéndolo a personas transformadas cuando hablamos. Estamos refiriéndonos a un hogar. Al principio la iglesia fue solamente casas, mesas y comunidad. Eso era la iglesia. Casa, mesa y comunidad. Era un hogar, era una familia. Mucho antes que un edificio. Muchísimo antes. Los edificios, o se comenzaron a construir edificios cuando la iglesia ya se acomodó. 300 años después, cuando ya se legalizó el cristianismo, 300 años después de que Cristo ya había muerto y resucitado, comenzaron a construir edificios. Y déjame decirte de que desde el momento en el cual la iglesia comenzó a construir edificios, allá por el año 300 y pico, ya la iglesia empezó a acomodarse, empezó con esta mentalidad de ir, asistir y no necesariamente de ser. En esos primeros 300 años donde no había edificio, la iglesia literalmente cambió el mundo, mucho más que ahora, o de cualquier otro avivamiento que tú te puedas imaginar. Porque empezó de 12 hombres, 12 personas que siguieron a Jesús y que tenían el mensaje de Jesús y se contagiaron a 120 y a miles y a miles y a miles. Un gran avivamiento. En esos primeros 300 años nada más. No tenían pantalla, no tenían sonidos, no tenían estructuras, no tenían nada de eso. Y aún así el evangelio se extendió por todo el mundo conocido en esa época. Fue algo maravilloso porque entendieron de que no era un edificio, sino que eran una familia, un hogar. Esto nos recuerda algo importantísimo. De que una iglesia no depende de un edificio, nunca dependió de un edificio para existir. Que una congregación no tenga un edificio no significa que no existe, porque Dios nunca se valió de eso. La iglesia siempre ha sido la gente. La gente, la gente.
Primera de Corintios 3:17, apúntalo ahí si quieres. Primera de Corintios 3:17 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Yo le hablo así como italiano porque era Pablo el que escribía, entonces él era romano italiano. Así que le tengo que hablar así. ¿Ok? ¿No se dan cuenta ustedes? Le hacía así seguramente. Que todos juntos son el templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en ustedes. O sea, ustedes son la iglesia. Yo durante estos 20 años, más especialmente los últimos 10 años, he ayudado mucho, he trabajado mucho con pastores que están plantando iglesias, que están comenzando iglesias. Pastores nuevos también. Y siempre lo que más desea un pastor, su mayor anhelo, por lo general, es tener su propio edificio. Se hacen fondos y se levantan fondos y se venden tamales para comprar un edificio. Y no quiero decir que está mal, está bien, adelante, no hay ningún problema, ¿verdad? Está bien, pero muchas veces ese es el peor, y lo he visto vez tras vez, ¿ok? Es el peor error que puede cometer una iglesia nueva. El peor error que puede cometer una iglesia nueva es meterse o atarse a un edificio, a una construcción. Porque desde el momento en el cual lo logra, ya esa congregación se ata a un lugar, se ata financieramente también, porque no es bueno, ya recaudamos para el enganche del edificio, ya no, hay que mantener el edificio, hay que pagar el edificio, hay que cuidar el edificio. Y automáticamente lo que hace es cambiar el enfoque de la congregación, cambia el enfoque de la iglesia. Yo no quiero decir de que estoy agradecido porque nosotros no tenemos un edificio propio, ¿ok? No digo eso, en algún momento, si Dios lo permite, así será. Pero sí estoy agradecido. ¿Por qué? Porque nos ha permitido durante estos, ¿cuántos años? 15 años casi ya, ¿verdad? Ya, casi quinceañera, ¿verdad? Este año. Hace 15 años, ¿ok? Poder no enfocarnos en pagar un mortgage, si tenemos que pagar renta, sigo ofrendando, pero no tenemos que pagar un mortgage o decir, oh, este es acá y acá no. No. Le doy gracias a Dios porque nos ha permitido enfocarnos en alcanzarte a ti, en compartir el evangelio con la comunidad, en llegar a la gente y no enfocar nuestro esfuerzo simplemente en recaudar fondos. Vuelvo a decirte, no me saque de contexto, no me malinterprete, está súper bien, está muy bien, ¿ok? Gracias a Dios que hay lugares como estos en los cuales nosotros podemos acceder y podemos congregarnos. Pero la iglesia en sí no es esto. No es un edificio, es un hogar, es una familia y tenemos que hacer ese cambio. El segundo cambio, voy a avanzar porque si no, no termino más. El segundo cambio que Dios quiere hacer de institución a cuerpo. Quiere que cambiemos de ser una institución, un organismo, a un cuerpo. La iglesia no funciona como una empresa, sino que vive como un cuerpo donde todos somos necesarios. La iglesia no es una empresa. ¿Sabes qué? En esta época no basta, estoy hablando de esta época, no estoy diciendo que está bien eso, estoy hablando de esta época. En esta época no basta con que un pastor sea llamado por Dios y que tenga el don de pastorear y predicar. Hay que ser sinceros, ¿ok? No basta simplemente con Dios me llamó y soy bueno para predicar y para de pronto pastorear a la gente. No. El pastor del día de hoy tiene que ser un buen administrador. Mira, acá tengo apuntado algunas de las cosas que tiene que tener un buen pastor. Y que se evalúa todo eso, ¿verdad? Las denominaciones evaluamos todo eso también. Tiene que ser buen administrador, tiene que ser contador, social media manager, tiene que saber de tecnología, tiene que saber de estrategias de marketing, de liderazgo empresarial y de negocio. Y está comprobadísimo que si un pastor no sabe de eso, y suena malísimo lo que voy a decir, ¿ok? Pero está comprobadísimo que si un pastor no tiene esas áreas de especialización, su iglesia no dura ni un año. Porque es la época, es la temporada, es la cultura en la cual estamos. No dura ni un año y eso no está bien. No está bien. No está bien así.
Más allá de que sí, tengamos obviamente otros dones, pero no está bien eso. Los pastores no hemos sido, nos hemos convertido en CEOs espirituales, en empresarios, ¿verdad? Y Dios no nos llamó a hacer eso. Dios no nos llamó a hacer eso. Dios nos llamó a pastorear a su iglesia, a enseñarle la palabra, a cuidar los unos de los otros, a poder guiar al necesitado, a poder predicar el evangelio. Entonces la iglesia tiene que cambiar de verse como una institución, un organismo. Y no quiero utilizar la palabra negocio o empresa, ¿verdad? Pero una institución, un organismo, una institución sin fines de lucro, tiene que dejar de verse así y pasar a verse como un cuerpo. El gobierno nos mira como una institución sin fines de lucro, pero Dios nos mira como un cuerpo. Un cuerpo en el cual todos tenemos funciones, en el cual todo, y más adelante vamos a ampliar más esto en otros de los mensajes, en el cual todos tenemos funciones, en el cual todos somos necesarios, en el cual todos los dones están repartidos no solamente en una estrella o en una sola persona que lo pueda hacer de todo. Y encima es argentino. No, espérate. No. La tarea está distribuida entre todos cuando somos un cuerpo. Hay un montón de ejemplos. La Biblia está llenísima de referencias de la iglesia como un cuerpo. 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es miembro de ese cuerpo. Y todo el capítulo 12 habla acerca de eso, y mucho más también. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es miembro de ese cuerpo. Entonces no veas a la iglesia como una institución o como un lugar o como un grupo ajeno a mí. No, es el cuerpo de Cristo. Yo soy parte de ese cuerpo, por ende es mi cuerpo también, ¿verdad? Es parte mía fundamental. Yo soy la iglesia, por eso decimos yo soy la iglesia. Claro que hay que organizarnos, no significa de que esto va a ser un viva la pepa, ¿verdad? Ya, lo que sea, no. Hay que organizarnos, obviamente que sí, ¿verdad? Hay que llevar cuentas, ¿verdad? Hay que pagar los biles, hay que establecer un orden. Si no, es imposible. Debemos de llevar adelante cierta organización. Pero todo eso debe servir a la misión. Toda la organización debe servir a la misión que Dios nos ha dado. De ser su iglesia. De llevar el mensaje del evangelio, de alcanzar al perdido a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras, de nuestro diario vivir. De institución a cuerpo. El siguiente cambio es de consumidores a servidores. De consumidores a servidores. La iglesia no existe para servirnos. La iglesia no existe para servirnos, sino que nosotros existimos para servir. La iglesia no existe para servirme, sino que nosotros existimos para servir. Y le puede agregar si quiere, para servir a la iglesia. Es decir, a mi hermano, no al pastor o al lugar. No, para servir. Existimos nosotros para servir. Con el tiempo, sin darnos cuenta, vamos desarrollando esa mentalidad de consumidor, de espectador, ¿verdad? Y más, todo lo que usted ve aquí alrededor está diseñado para, y vuelvo a decirle, ¿verdad? Soy parte de este virus maligno, ¿ok? Está diseñado para ponerlo a usted como consumidor, como un espectador. Una plataforma más alta para que usted pueda ver a las personas que están acá arriba. Un espacio que yo, por más de que lo trato de poner más para acá, los americanos me corren la silla más para allá, yo las corro más para acá, ¿verdad? Sillitas en orden, lo más cómoda posible. No quiera Dios de que cambiemos la silla y pongamos banquitos sin respaldar, como tenían allá en la iglesia en México. No, Dios no quiere eso, ¿verdad? Porque está todo diseñado ¿para qué? Para que usted sea un consumidor alegre. Que usted sea un cliente feliz. Y hay que cambiar eso. No puede ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezamos a desarrollar esta mentalidad de espectador donde decimos, voy a ver qué pasa. A ver qué pasa ahí en la iglesia. Voy a recibir.
Otros sirven y otros hacen y yo me beneficio. Y no lo decimos a veces en voz alta, pero nuestra actitud muchas veces demuestra eso. ¿Y qué produce eso? Entonces produce poco compromiso. Poco compromiso de cada uno de nosotros con Dios y con mi hermano también, acuérdense. Jesús resumió, y lo vuelvo a decir, lo dije la semana pasada, Jesús resumió todos los mandamientos en dos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Entonces, poco compromiso para con Dios y para con mi prójimo, una fe que solamente se limita a los domingos, una desconexión entre lo que decimos o lo que creemos, mejor dicho, y lo que vivimos a diario. Entonces, comenzamos a ver la iglesia como un producto que consumimos, ¿verdad? Como contenido que consumimos. Y me gusta este predicador, entonces yo consumo ese producto. Me gusta esta alabanza, entonces yo consumo ese producto. Me gusta este lugar, entonces yo consumo eso. Entonces comenzamos a ver la iglesia como un producto que consumimos y no necesariamente como algo de lo cual somos nosotros parte. Y tenemos responsabilidad también. Si hay algo que a mí me entristece mucho, yo lo escucho y tal vez se le escapa a alguno de ustedes sin mala intención, yo lo entiendo, ¿ok? Pero hay algo que a mí como pastor muchas veces me entristece mucho, es platicar con alguien que de pronto ya tiene tiempo en la iglesia y que se refiere a la Roca como esta iglesia, o la iglesia. Pero en la iglesia, ¿por qué esto? Esta iglesia. A mí como que me carcome por dentro eso, ¿ok? No le digo nada, mi cara siempre va a estar sonriente, ¿ok? Pero porque eso genera o eso delata muchas veces lo que está en el corazón, ¿verdad? De, no me siento parte. No es nuestra iglesia, sino que la iglesia. O en esta iglesia. No es nuestra iglesia. Es mi iglesia. Es mi familia, ¿no? Por eso es de que digo de que cambiar la cultura conlleva cambiar el lenguaje y va a costar un poco. Y no pretendo que sea de la noche a la mañana, pero poco a poco juntos vamos a ir aprendiendo también y vamos a ir cambiando juntos. Cuando decimos yo soy la iglesia, confronta nuestra mentalidad de consumidores y nos recuerda de que todos tenemos un rol y una responsabilidad. Todos tenemos un rol y una responsabilidad. Muchas veces pensamos de que cuando escuchamos la palabra ministros, pensamos que los ministros son aquellos que estamos acá arriba, ¿verdad? Los pastores, los capellanes, los músicos, aquellos que ministran a la gente de manera eclesiástica, ¿verdad? O de manera, se me fue la palabra, como ministros, no secular, sino como ejerciendo ese llamado. Entonces pensamos muchas veces que los ministros son los que predican desde una plataforma, pero la Biblia nos dice de que el ministro, el ser ministro no es un título, no es un título que le ponemos, sino que es una función. El ministrar es una función. Ministro es todo aquel que sirve a otro en el nombre de Jesús. Tú sirves a los demás de alguna manera, eres un ministro. Pero yo sirvo mesa en el restaurante donde trabajo. ¿Estás ministrando también? Claro que sí, desde luego que sí. Somos ministros en todo lo que hacemos. Todos somos ministros. Mira lo que dice la palabra en Efesios 4, 11 y 12. Dice, Él mismo, se refiere a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Todos somos ministros. Todos somos ministros. En la iglesia no hay unos pocos ministros y muchos espectadores, sino que todos somos ministros, solamente que ministramos de manera y en lugares diferentes. A mí me tocó ministrar aquí. A ti te tocará ministrar en tu casa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. Algunos ministran desde el púlpito, desde el altar, otros ministran en su trabajo, o en su casa, o en su vecindario, o en su escuela. El lugar cambia, pero el llamado es el mismo. Es el mismo que tenemos cada uno de nosotros. Exactamente igual, tú eres ministro al igual que yo. Y cuando comprendemos eso, entonces empezamos a vivir como la iglesia.
Empezamos a vivir siendo conscientes de que somos la iglesia cuando cambiamos de consumidores a servidores. La iglesia no se mueve solo desde lo que sucede acá arriba en este cuadrito de 12x4. No. La iglesia se mueve desde cada vida rendida a Cristo, a donde sea que tú estés. A donde sea que tú estés. Así es como la iglesia se mueve, no solamente de lo que pasa o lo que digo yo, o lo que dice el pastor o los que están acá arriba. Otro cambio que debemos de hacer, el número 4, es depresión a convicción. No de depresión, sino de presión a convicción. Tenemos que dejar de servir porque los líderes o los pastores nos presionan y empezar a servir porque tenemos una convicción del corazón. Todos los pastores que conozco tienen la misma queja. La misma queja tienen todos los pastores que conozco. De que tienen que arrastrar a la gente para que participe en las actividades de la iglesia. Tienen que rogarle a la iglesia. Tenemos que rogarle muchas veces a la iglesia para que participe de las actividades que organizamos, para que se involucren. Esa es la gran queja. Eso es porque muchos pastores cuitean o dejan del ministerio. Porque la gente no tiene ganas, la gente no responde, la gente. Y creo yo de que obviamente tenemos que analizarnos, cada uno de nosotros los pastores, ¿verdad? De que, espérate, ¿ok? Tenemos que analizar nuestra vida, el por qué estamos teniendo esa misma queja, ¿verdad? Pero muchas veces se ha visto y es muy común de que muchas veces los pastores incluso recurren a presionar, a la presión. No yo, pero sí hay muchos que recurren a la presión, incluso a torcer la palabra para lograr los objetivos que quieren ellos. Y no estoy diciendo que tengan mala intención, sí, habrá gente malintencionada, ¿verdad? Y quiere hacerse rica y famosa como en el ministerio. Pero la gran mayoría, el 99%, no estoy diciendo que lo hacen con mala intención. Pero muchas veces en su humanidad se encuentran atrapados de esa manera, ¿verdad? Y muchas veces recurren a esa presión y empiezan a decir cosas como que, bueno, si no asistes, entonces porque estás en pecado. Si no obedeces lo que te digo, entonces estás en rebeldía. Debes honrar al ungido de Dios. Sí, muchas de esas cosas están en la Biblia, ¿ok? Y la parte de la obediencia y la parte de la honra es bíblico, ¿ok? Pero muchas veces lo hemos torcido y lo hemos utilizado como una presión para poder lograr algo. Y como iglesia tenemos que cambiar eso. Usted dirá, pues cambia tú, que tú estás presionando. No, yo no estoy presionando, estoy hablando en general. Que muchas veces reaccionamos cuando ya no nos queda otra o cuando nos sentimos obligados y no necesariamente por una convicción en nuestros corazones. Esto es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque así es como se forman las falsas doctrinas y las sectas. Por esa presión en vez de haber una convicción. Es por eso la importancia y nosotros como pastores valoramos muchísimo cuando la congregación o cuando tú tomas iniciativa en servir. Cuando tomas iniciativa en servir y no esperas a que alguien esté pidiéndote. Cambiemos eso, que hay una convicción. Mira lo que dice la palabra, 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya recibido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y sí, tiene una connotación material ese versículo, pero sin embargo no se refiere a solamente eso. Uno tiene que servir de corazón, servir de alegría. Cuando sirvas, cuando te involucres en diferentes áreas en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad, hazlo no porque quieras quedar bien conmigo o con el que te invitó, porque no te queda otra opción, sino por la convicción que el Espíritu Santo ha puesto en ti de que, hey, es mi iglesia, yo soy la iglesia.
Dios me ha puesto a mí a hacer eso, a llevar adelante esa tarea. Dios ha dado esa convicción en mí. La siguiente cambio que tenemos que hacer como iglesia, y esto no solamente aplica a nosotros en La Roca, sino la iglesia de Jesucristo, de división a unidad. De división a unidad. La iglesia no avanza cuando todos pensamos iguales, sino cuando, a pesar de que pensamos diferente, decidimos estar unidos. Voy a repetirlo otra vez. La iglesia no avanza cuando todos pensamos iguales, sino que cuando, a pesar de que pensamos diferentes, estamos unidos y avanzamos juntos, a pesar de las diferencias. Mira lo que dice Efesios 4, 3 y 4. Hagan todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. La unidad en vez de la división. Y la iglesia evangélica es conocida por la división. Es la verdad, la verdad. ¿Para qué nos hacemos? ¿Okay? Es conocida por las divisiones. Y eso no es algo nuevo, no es algo ahora que se ha puesto de moda, de mala moda, de que las iglesias se dividen. No, eso ha sido desde siempre. Hace un par de años atrás visitamos uno de los parques nacionales aquí en Estados Unidos, el que tenemos aquí en nuestro estado. Ya colindando con Tennessee está el parque nacional que se llama Smoky Mountain. Parque nacional buenísimo, enorme. Visitamos ahí y hay una zona que se llama, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero se llama Cades Cove. Cades Cove. ¿Okay? Es un recorrido que tú haces. Tal vez le conté esta historia, no lo recuerdo, pero es un recorrido que tú haces en el cual recorres varios edificios históricos. Estoy hablando de más de 200 años atrás. Edificios históricos. Cuando digo edificios históricos no son edificios, casitas. Construcciones muy precarias. Algunas iglesias antiguas, casas, graneros, cementerios, lugares muy precarios. Y vimos de que en ese recorrido, que era muy corto el recorrido, había varias iglesias. Había varias iglesias y estaban muy cerca una de la otra. No era una comunidad muy grande la que construyó esa zona. Había iglesias muy cerca una de la otra y me llamó muchísimo la atención. Le dije a Keila, te apuesto lo que quieras. Es una forma de decir, ok, no apuestes, está mal. Pero te apuesto lo que quieras, que estoy casi seguro de que todas estas eran una sola iglesia. Y que en algún momento algo pasó y se convirtieron en un montón de iglesias. Estoy casi seguro. Ahí nomás agarré el flyer del Parque Nacional y mi presentimiento se confirmó. Se confirmó mi presentimiento. La primera iglesia que estuvo ahí fue la Primitive Baptist Church. Fue la primera iglesia establecida que había ahí. Nada en contra de los bautistas, simplemente así era la iglesia. ¿Qué quieres que le haga? ¿Okay? Primitive Baptist Church fue la primera iglesia establecida en la zona organizada en el 1827, casi hace 200 años atrás. 200 años atrás. Como a los 10 años de existir Primitive Baptist Church, surgió un conflicto. Mirá vos, en el flyer te lo cuentan todo eso, ¿ok? Surgió un conflicto dentro de la misma congregación, relacionado, adivinen qué, eran cuestiones de misiones, no se ponían de acuerdo a quién misionero apoyar o cuál era la misión, y cuestiones de escuela dominical. He conocido iglesias que se dividen por un ramo de flores, y no de novias, sino de las que ponen acá. Okay. 10 años de existir y surgió un conflicto, y en 1833, tenía apenas 12 añitos la iglesia, 13 miembros salieron de la iglesia original y formaron Missionary Baptist Church, la cual establecieron a una cuadra de la iglesia. Era la misma iglesia, era una sola iglesia, y ya hace 200 años surgió una división en una comunidad que eran, ni siquiera llegaban, no sé cuánta gente había ahí, pero no llegaban posiblemente ni a 300 personas en la comunidad, no la iglesia. La comunidad, estamos hablando de una comunidad en la cual somos 300.000 aquí en Winston-Salem, posiblemente, pero ya había la iglesia, ¿okay? ya había división. Ya había división. ¿Quiere otra historia de división? ¿Okay? ¿De la iglesia? Yo sé que no son las más lindas, pero para que veamos cómo esto está en nuestra cultura y que nosotros tenemos que cambiar de división a unidad. Tengo un amigo que está en prisión. Mi amigo, yo no, tranquilo, no me mire raro. ¿Okay?
Bueno, no está en prisión, está en un centro de detención, ya tiene algunos meses ahí. Y me llama cada semana, a veces 2 o 3 veces a la semana. Me llama para poder platicar, para orar juntos. Y él, más allá de que ya conocía de Cristo antes, esta situación lo llevó a volver a entregar su vida a Jesús. Ahí en prisión, todavía está ahí en el centro de detención y no se sabe qué va a pasar con él. Y él tiene la bendición de haberse rodeado ahí en prisión con muchos cristianos. Muchas personas que comparten el Evangelio, tienen estudios bíblicos, oran juntos, ¿verdad? Y ahí en ese grupo, él fue que se reconcilió nuevamente con Cristo en el centro de detención. Y la semana pasada, no esta sino la anterior, me llama y de la nada me cuenta algo que me choqueó, me llamó mucho la atención. Me dijo, ¿sabes qué? Aquí adentro de la prisión, la iglesia está dividida. Digo, ¿cómo es eso? Amén. Aquí tal vez podemos, porque tenemos un montón de distracciones, pero ahí como que aquí adentro de la iglesia, de la prisión, la iglesia está dividida. Porque están aquellos que predican de que tú tienes que creer y confesar, de que vas a salir libre. Y hay otros que dicen, no, tú tienes que confiar de que Dios tiene el control, tranquilo, esperar en el tiempo de Dios. Y dice, y uno te dice una cosa, otro te dice otra, y entre ellos no se llevan. En la prisión comparten la misma comida, el mismo comedor, salen al mismo tiempo de distracción y no tienen una unidad. Entonces yo dije, wow, ¿cómo es posible que es algo que no solamente sucede acá afuera o en la iglesia el día de hoy? Pasó hace 200 años, pasó hace miles de años, pasa en la prisión, pasa cuando somos libres, pasa en cualquier lado. Tenemos que cambiar eso, tiene que haber un cambio como iglesia de división a unidad. División y de un cuerpo no puede estar dividido, no puede ir en contra de sí mismo. Jesucristo dijo, una iglesia dividida, una familia dividida no puede prosperar. No puede prosperar. Nos quedan 2, rapidito. El otro cambio es de vengan a vayan. De vengan a vayan. La iglesia no solo invita a venir, sino que envía a vivir el evangelio donde sea que estamos. Ustedes conocen la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, dijo Jesús, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Vayan. Jesús dijo, vayan. Cristo siempre utilizó ese término. Vayan. Nunca tuvo un mensaje de acumulación. Quédense aquí conmigo. No. En ningún momento. Él siempre dejaba ir. Jesús siempre dejaba ir. Claro, sí es cierto que Jesús llamaba a sus discípulos y les decía, sígueme, ¿verdad? Pero Jesús los llama para transformarlos. Y Jesús nos llama a nosotros para transformarnos y luego enviarnos. Y luego que vayamos. Hace varios años dije esto. Y hasta el día de hoy lo sostengo, más allá que pasaron muchas cosas en estos últimos 5 años en nuestra familia de La Roca. Mi objetivo como pastor es deshacerme de usted. Tranquilo, ¿ok? Es decir, de que llegue un punto en el cual usted no tenga que depender de lo que yo le predico, depender de lo que yo le enseño, depender de lo que yo le hablo, sino de que usted pueda depender de Dios, del Espíritu Santo, obrando en usted. No quiere decir que vamos a dejar de ser familia y que vamos a estar divididos, no. Pero ese es mi objetivo, de que usted esté formado y capacitado a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo para poder ser la iglesia y no simplemente venir a verme y escucharme a mí. Es un llamado a descentralizar el edificio, la iglesia va donde vamos nosotros como personas. Y tenemos que cambiar eso. Tenemos que hacer este cambio. Y en nuestras redes sociales también vamos a hacerlo. Dejar de decir, vengan. Amén. Si me estás viendo ahora en un reel, ahí mismo te va a dar el mensaje. No te voy a decir, ven aquí y escucha el resto del mensaje, como esa gente que te deja con los videos media. No. Cambiar de vengan a vayan. Y el último cambio
necesarios para lograr ser la iglesia. Es el cambio de domingos a todos los días. Tranquilo. No es que vamos a tener servicio todos los días. Tranquilo. ¿Ok? Muchos ya dijeron, ay, me perdió pastor. No, tranquilo. ¿Ok? El cambio de domingo a todos los días. La iglesia no se vive una vez por semana, sino que la iglesia se vive todos los días. Todos los días. El grupo de alabanza puede ir subiendo si quiere. Esto tiene que ver con mi relación constante con Dios y no simplemente con una religión. No necesitamos crear programas. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos ese programa que lleva a la iglesia a través del llamado que yo tengo y que ejerzo en mi diario vivir. No ganamos nada con encerrarnos en la iglesia todos los días. ¿En qué momento ponemos en práctica el ser la iglesia? El ministrar a las personas en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros hijos, donde sea que vayamos, en la tienda, donde sea que estemos. Sí, el domingo es para celebrar. Esto no es un llamado a decir, bueno, entonces ya no voy más. ¿Ok? No. El domingo es un momento en el cual nos reunimos para poder celebrar juntos. Pero de lunes a sábado vivimos la iglesia. Somos la iglesia, vivimos la iglesia. El domingo aprendemos, pero en la semana aplicamos lo que aprendimos. El domingo afirmamos el llamado que Dios nos ha dado, pero de lunes a sábado ejercemos ese llamado. Lo ponemos en práctica, empezamos a vivirlo. Cuando la fe deja de ser algo dominical, algo que hacemos los domingos nada más, y se vuelve algo diario, entonces la iglesia se extiende naturalmente. La gente se alcanza naturalmente. La gente va a conocer de Cristo cuando dejamos de hacer de la fe algo de los domingos y empezamos a vivirlo de manera diaria. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Una cultura tiene su propio lenguaje. Y eso es algo que vamos a empezar a cambiar poco a poco. Mira lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, todo lo que hagan, donde sea que vayan, a donde sea que estemos, sea que nos miren o que no nos miren, que haya gente que esté al lado nuestro o que no haya nadie, sea en la casa o en la calle, donde sea que estemos, que nosotros hagamos todo lo que hacemos lo hagamos como representantes de Cristo. Tú eres representante de la iglesia. Es una canción buenísima que quiero que cantemos juntos, que no solamente es una alabanza, sino que es una declaración también, que habla acerca de lo que somos como iglesia. Y no es la de somos el pueblo de Dios, está buenísima, estaría buenísima que lo podamos cantar, pero esta canción, esta alabanza, lo hemos cantado ya un par de veces en la iglesia y se llama Imagina. Y empieza diciendo imagina un lugar, pero no solamente se queda en lugar, porque hablábamos y analizábamos con la pastora esta canción y dice, pero dice imagina un lugar, y estamos diciendo que la iglesia es un lugar, ¿ok? Pero empieza ahí, pero empieza a hablar acerca de que el centro de todo lo que somos como iglesia es Jesús, y de que nosotros somos la iglesia. Así que quiero invitarte a que alabemos juntos al Señor. Después que alabemos al Señor, oramos y damos terminado este servicio. ¿Amén? Adelante. Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedas estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús el centro de todo. Jesús es la razón. Su gracia lo llena todo. Su amor nuestra
cuando Él regresará, con el cielo en sus manos, por su iglesia vendrá. Su luz brillará, todo nuevo hará, cada lágrima y duelo en gozo convertirá. Jesús es el centro de todo, Jesús es la razón. su gracia lo llena todo, su amor nuestra canción. Tengo los pies en la tierra, mis manos al cielo, tu canto en mis labios y mis ojos puestos en ti. Si tengo los pies en la tierra, mis manos al cielo, tu canto en mis labios y mis ojos puestos en ti. Si tengo la fe y la certeza, veré tu promesa, el cielo y la tierra juntos adorando sin fin. Si tengo la fe y la certeza, veré tu promesa, el cielo y la tierra juntos adorando sin fin. Oh, Jesús es el centro de todo, Jesús Es la razón. su gracia lo llena todo, su amor nuestra canción. Todos, Jesús es el centro de todo, Jesús es la razón, su gracia lo llena todo, su amor nuestra canción. Si tengo los pies en la tierra, mis manos al cielo, tu canto en mis labios y mis ojos puestos en ti. Si tengo la fe y la certeza, veré tu promesa, el cielo y la tierra juntos adorando sin fin. El cielo y la tierra juntos adorando sin fin. El cielo y la tierra juntos adorando sin fin. Amén. Amado Señor, tú eres el centro de nuestra vida, tú eres el centro de esta iglesia, de esta familia, Señor. Ayúdanos cada día, bendito Rey, para poder ser tu iglesia, para poder vivir según el llamado que nos has hecho, Señor. Ayúdanos en esta temporada que estamos iniciando, Señor, para poder hacer cada uno de esos cambios y aún más, Señor, para permitirte que tu Espíritu Santo transforme nuestra cultura como iglesia y nos hagas cada día más como tú, cada día más parecido a ti, Jesús, cada día más cerca de ti, Señor. Gracias, gracias, amado Jesús, por todo lo que estás haciendo. Gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.